Vale, vamos a comenzar con el resumen del tema 2 de psicobiología de la genética mendeliana. Vamos con los caracteres discretos o cualitativos. ¿Qué son los caracteres discretos o cualitativos? Son rasgos que tienen una variación discontinua, pues, por ejemplo, el color de la flor, la textura de la semilla. ¿Y qué sería la variación continua? Sería el peso, la altura. En cuanto a los fenotipos, ¿qué son fenotipos? Son variantes externas y observables, característica observable resultante de la influencia conjunta de los genes y el ambiente, sinónimo de rasgo. ¿Qué es un gen? Es un segmento de la molécula de ADN en el que se codifica la información de un polipéptido o, en sentido amplio, de un ARN. Cada uno de los caracteres es debido a un factor hereditario. Alelo. Cada una de las variantes de un gen. Cada una de las diferentes variantes de un gen que ocupa el mismo lugar, el locus, de un cromosoma, consiste en una secuencia concreta de nucleótidos de ADN. Los alelos se originan por mutación. Se asume que cada alelo de un gen codifica una variante diferente de la misma enzima. Tendríamos los homocigóticos, que serían individuos que poseen dos copias del mismo alelo, en el mismo locus. De los cromosomas homólogos, que sería el AA mayúscula o el AA minúscula, que son iguales, homo igual. Heterocigótico, hetero, diferente. Entonces tendríamos individuos que poseen dos alelos diferentes en el mismo locus de los cromosomas homólogos, por ejemplo, A mayúscula y A minúscula. Las células que presentan sus cromosomas en parejas reciben el nombre de célula diploide y vienen representados como 2N, siendo N el número de pares de cromosomas homólogos. Las células con un solo juego de cromosomas se denominan haploides. Se denomina por una sola N, a diferencia de las otras que eran 2N. Siendo las características en los humanos de los gametos, óvulos y espermatozoides. Esto lo va a pasar ahora a explicar bien en lo que sería el proceso de meiosis y demás. Aquí está, meiosis, proceso de gametogénesis en el que la replicación de los cromosomas va seguida de dos divisiones reductoras, donde la primera da como resultado dos células con la mitad de cromosomas y la segunda con la mitad de cromátidas, lo que sería la meiosis 1 y la meiosis 2. Vamos a explicar la meiosis 1, las fases que tiene esto. La profase 1, los cromosomas homólogos se aparean formando tétradas. La metafase 1, una vez que se producen los fenómenos de recombinación y ligamiento de las tétradas, se ordenan en el centro de la célula. Se ponen justo en el centro y se quedan a la par. Anafase 1, las tétradas se separan y se dirigen a cada extremo de la célula. Y la telofase 1, que sería el final de estas primeras fases de meiosis, la célula de meiosis 1, quiero decir. La célula se divide en dos células hijas, con la mitad de cromosomas que la célula original. Dos células hijas diploides. ¿Qué pasaría en la meiosis 2? Tendría las mismas fases en nombre, por así decirlo, pero adecuadas a la meiosis 2. La profase 2, partimos de las células hijas, estas que habían quedado en la telofase 1, es que eran dos células hijas con la mitad de cromosomas, que la célula original. Pues ahora estas, en la profase 2, partimos de dichas células, de las células hijas de antes, de la meiosis 1, que constan de 2N cromosomas, 2N que habíamos leído anteriormente, que eran las diploides. Las haploides eran las de N solo. La metafase 2, los cromosomas se colocan en el centro de la célula. Y entonces después pasaríamos a la anafase 2, se separan las cromátidas, y la telofase 2, cada cromátida se dirige a un lado de la célula y se divide en células hijas, pero ahora haploides. Ahí es donde tenemos que ver bien la diferencia de la telofase 1 de la meiosis 1, que son células hijas, que son diploides, acaba siendo en la telofase 2 de la meiosis 2, células hijas haploides. En lo demás, pues ya vemos cómo va la profase 1. En la meiosis 1, pues los cromosomas homólogos se aparean formando las tétradas, y la profase 2 partimos de dichas células hijas que habían venido de la telofase 1, en la meiosis 1, y que constan de 2N cromosoma. En los exámenes suelen preguntar mucho esto, e incluso con dibujos, te ponen varios y te dicen, a ver, ¿cuál
concuerda con los números que os damos, tal. Entonces tienes que ir mirando y te tienes que saber bien cada fase de cada uno, o saber diferenciar entre la meiosis 1 y la meiosis 2, la mitosis también. Y poco más, ¿sabes? De aquí nos iríamos a la recombinación y ligamiento, que es lo que acabamos de decir antes. Y vemos aquí una serie de acepciones. El sobrecruzamiento o entrecruzamiento, que es el intercambio de alelos entre cromosomas de la misma pareja de homólogos, produciéndose una recombinación génica. Lo que habíamos dado justo aquí atrás de la recombinación. ¿No veis? En la meiosis 1, metafase 1, una vez que se producen los fenómenos de recombinación y ligamiento de las tétradas, pues ahí aparecería los homólogos produciéndose una recombinación génica. Las tetras, bueno, aparecen todos los dibujitos, ahí se ven perfectamente. O eso creo. Recombinación génica. ¿Qué es la recombinación génica? La combinación de alelos de los cromosomas homólogos. ¿Y qué es el ligamiento? Debido a que los genes están muy juntos, no hay una recombinación independiente de cada uno de ellos. No existe combinación independiente de caracteres, por lo que la ley de Mendel queda enmascarada. Luego nos iríamos al ADN. ¿Qué es el ADN? Es una molécula de doble cadena que codifica la información genética. Ambas cadenas se manifiestan juntas por la fuerza de puentes de hidrógeno entre bases púricas y piridimínicas, formados por ácido fosfórico, hidrato de carbono, que es la desoxirribosa, y la base nitrogenada. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Dentro de las bases nitrogenadas hay dos tipos, y dentro de cada tipo hay dos. Bueno, en este caso, pero bueno, bases nitrogenadas. Púricas, ¿cuáles son? Adenina y guanina. ARN. Un poquito más adelante, pero bueno. Pues yo, por ejemplo, memorizo así, ATCG, o bueno, perdón, ATCC, que es lo mismo, donde viene adenina con la timina y la guanina con la citosina. Y lo mismo pasa, pero eso es en el ADN, eso es lo primero que veis. Pero después cuando pones simplemente cambia la T de la timina. Esa timina pasa a ser uracilo cuando estamos en ARN. Cuando estamos en ARN es AUGC. Entonces tienes que tener en la cabeza ATGC, ARN, AUGC, ARN. Entonces arriba, ATGC, ADN, AUGC, ARN. Así un poquito por encima. Después, esto es básicamente un resumen del tema 2. Después se puede ir mirando directamente de uno en uno antes de llegar a este resumen, que ya sería un poquito más explicado todo, pero bueno, lo que es el resumen ayuda bastante. Es más bien un repaso, no todo. A ver, ¿qué más por aquí? Esta fase, ADN, vale. Después conceptos también importantes, que suelen caer bastante. Por lo que vi leyendo los exámenes de años pasados y demás, entonces son importantes mirarlos bien, porque es de donde sacan las preguntas la mayoría. Son bancos de preguntas y lo sacan todo de ahí. Helicasa. ¿Qué es la helicasa? Una enzima que permite la separación de las dos hélices de ADN. ADN polimerasa copia la hebra del ADN original. ¿Qué son los intrones? Son secuencias no codificantes y los exones son las secuencias codificantes. Código genético. Conjunto de reglas mediante las cuales se establece la relación lineal entre la ordenación lineal de nucleótidos de las moléculas de ADN y la ordenación lineal de aminoácidos de los polipéptidos. Las 4 bases nitrogenadas se combinan de 3 en 3 para formar los 64 aminoácidos posibles, que es el codón ARN y triplete de ADN. Vamos con las propiedades del código genético. Tiene que ser redundante o degenerado, sin superposición, lineal y sin comas, y universal. A cada codón de ARN corresponde un anticodón o secuencia de 3 nucleótidos de ARN de transferencia, que es complementaria del codón. Los aminoácidos se van ensamblando según el orden en que se establece el ARN mensajero. Luego nos iríamos a los reguladores, en este caso de los de a corto plazo. Dentro de los reguladores de corto plazo, ¿cuáles tenemos? El correpresor y el inductor. ¿Qué hace el correpresor? Si las proteínas reguladoras no tienen la forma necesaria para acoplarse al ADN, necesitarán interaccionar con una molécula que les ayude a acoplarse al ADN. ¿Y qué hace el inductor? Moléculas que al unirse a las proteínas reguladoras
hacen que éstas experimenten un cambio que les impide unirse al ADN. Entonces, como vemos, los correpresores ahí interaccionar con una molécula que les ayuda a acoplarse al ADN. Eso es lo que hace el correpresor. ¿Y qué es lo que hace el inductor? En cambio, estas lo que hacen es impedir que se una el ADN. Estos serían los reguladores a corto plazo. Eran correpresor e inductor. Correpresor, que ayuda a acoplarse al ADN, e inductor, que impide unirse al ADN. Eso sería a corto plazo. ¿Qué tendríamos después? Los reguladores a largo plazo. ¿Cuáles son los reguladores a largo plazo? La metilación y la condensación. ¿La metilación qué hace? Se inserta un grupo de metilo que hace que la enzima de ARN polimerasa no pueda unirse. Yo, por ejemplo, para recordar un poco así, por encima, el que impide el unirse al ADN, en este caso, sería el inductor en el de corto plazo, y en el de a largo plazo sería la metilación, pero esto es para la ARN polimerasa, que no pueda unirse. Entonces, la metilación se inserta un grupo de metilo que hace que la enzima ARN polimerasa no pueda unirse. ¿Y qué hace la condensación? Pues no permite que la ARN polimerasa acceda a los promotores. Después nos pasaríamos a la mutación, que es cualquier cambio en la secuencia de bases de ADN o en su cantidad. Eso también lo veremos un poco más adelante también. Clasificación de las mutaciones. ¿Cuáles serían? Pues por sus causas, como sustancias, radiaciones, por el tipo de células, somáticas o germinales, por el tipo de cromosomas, que pueden ser autosómicas o ligadas al cromosoma X, por el tipo de cambio molecular, que pueden ser puntuales o de marco. Los puntuales son un único nucleótido y de marco uno, varios o muchos nucleótidos. Por el tipo de cambio de fenotípico, que puede ser por pérdida o por ganancia de función. Esto es sencillito, estas partes de aquí. A ver, son muchos datos, pero bueno, tampoco. Después, ¿qué es la dominancia intermedia? Pues sucede cuando el individuo heterocigótico con un alelo dominante y otro recesivo no muestra el fenotipo de alguno de los padres, sino el intermedio de ambos. Esto ya lo sacas ya por el nombre, dominancia intermedia. Pues ya está. Pleiotropismo, ¿qué es? Se dice que un gen, se dice más bien que cuando un gen que afecta a varios rasgos fenotípicos, por ejemplo el albinismo. ¿Qué es la epistasia? Esto también es importante. Todas ellas, pero bueno, se suele hacer mucha mención a la epistasia, al pleiotropismo. Epistasia, interacción de un gen que puede implicar que un genotipo dado impida la expresión de otro gen, lo que sería un enmascaramiento. Por ejemplo, la herencia del color del pelaje de los perros en la raza del labrador. Existen perros labradores de color negro, marrón y oro. El alelo B produce color negro. El alelo B en minúscula, el color marrón. El alelo A mayúscula permite la aparición de color y el alelo A minúscula impide la aparición de color. Codominancia. ¿Qué sería la codominancia? Expresión fenotípica simultánea de los dos alelos diferentes de un mismo gen en el mismo individuo. Es el caso del fenotipo sanguíneo AB, que resulta de un genotipo AB. Vale. Después nos vamos al autosoma, que es cualquiera de los cromosomas no sexuales. Tipo de transmisión génica, pues tendríamos la transmisión autosómica dominante, la recesiva y la transmisión ligada al sexo. La transmisión autosómica dominante, homocigóticos y heterocigóticos dominantes, manifiestan el carácter, pues AA y el A mayúscula y A minúscula, manifiestan la enfermedad. Lo que sería el heterocigótico, bueno, los que ya directamente manifiestan aquí la enfermedad. Que por ejemplo el gen, el FOXP2, que es el de lenguaje. Después tendríamos la transmisión autosómica recesiva, que es homocigóticos recesivos manifiestan el carácter. Ejemplo, la fenicetonuria, que el AA no es afectado ni portador, en este caso. Lo que en este caso sería lo homocigótico dominante, no voy a ir diciendo todo, pero bueno, imagino que ya se entiende. AA mayúscula y después el otro como heterocigótico. Por ejemplo, el heterocigótico aquí pues sería el portador pero no afectado. Y después el homocigótico recesivo, que sería el A minúscula, sería afectado y portador. Simplemente aquí con lo que tienes que quedar, pues a ver, tipos de transmisión génica, la transmisión autosómica dominante. ¿Cuál es un tipo? Pues sería el FOX, el P2, el del lenguaje,
Pero ¿cómo se manifiesta? Es con lo que hay que quedarse, que estos muchas veces hay ejercicios tipo que tienes que hacer pequeños cálculos, además con algunos cuadros de Punnett y demás, pero bueno, tampoco tal. Manifiestan el carácter. Pues manifiestan en este caso, mira, homocigóticos y heterocigóticos dominantes manifiestan el carácter siempre. En este caso, bueno, manifiestan lo que sería la enfermedad. En la autosómica recesiva, pues los que fueran homocigóticos dominantes no están afectados ni son portadores. Pero el heterocigótico es portador, pero no está afectado. Y el homocigótico recesivo está afectado y es portador. Transmisión ligada al sexo. De estas también. Preguntan bastante el tipo, lo de síndrome de X frágil y todo esto. Vale, ligada al cromosoma X. En mujeres aparece en homocigosis recesiva y en heterocigosis son portadoras. En hombres, si el gen X está afectado, aparecerá, pero no portador, que sería el síndrome de X frágil. Después todas estas cosas suelen venir adecuadas más bien a ejercicios, pero bueno, está bien, hay que sabérselo teóricamente igual porque te puede caer una pregunta perfectamente, o del síndrome de X frágil, como te dicen, ¿cuál está adecuado, cuál afecta al lenguaje? Y tú, vale, pues el FOX, el P2, también te lo pueden preguntar así. Puedo preguntar de todo realmente, pero bueno, en general suele haber, entre exámenes desde el 2017, pues ves que hay un patrón de conductas que se repite. Varias preguntas que son importantes, más que nada de temas importantes. Preguntan de todos los temas, pero se ve que recalcan más en el 2, se ve que recalcan más en el 7, ¿sabes? Cada uno tiene. Vale, el gen SRI y el fenotipo masculino. Este gen produce el factor de determinación testicular, que determina la diferenciación de testículos de las células germinales embrionarias indiferenciadas. La serotonina es un neurotransmisor producido sobre todo por las neuronas del RAFE, estructuras troncoencefálicas que proyecta sus axones sobre otras zonas del sistema nervioso central, especialmente sobre la corteza cerebral y médula espinal, y su función parece ser la de modular la actividad fisiológica de las neuronas sobre las que actúa. La dopamina es uno de los neurotransmisores más conocidos de nuestro sistema nervioso. Activa el placer y los circuitos de recompensa del cerebro, además de la sensación de calma y relajación, entre otros sofisticados procesos. Este compuesto químico fascinante es además uno de los más importantes a la hora de regular nuestra conducta. Aquí entraríamos ahora las alteraciones en el número de cromosomas. ¿Qué son las poliploidías? Es un número de cromosomas de una célula o de todas las células de un organismo, es múltiplo exacto del número haploide. Por ejemplo, tetraploidías, las 4N serían 92, y triploidías de 3N, 69. Aneploidías. En la división de la meiosis no hay reparto igualitario. Lo que dimos antes del proceso de meiosis y demás, pues ahí, cuando no hay un reparto igualitario de los cromosomas o de las cromátidas, salen aneuploides. Serían las trisomías, por ejemplo. Las trisomías es un ejemplo de síndrome de Down y del síndrome de Naegeli y demás. Las trisomías es 2N más 1, de ahí el 3 de 2 normal más 1. Monosomías, 2N menos 1, que eso sería el síndrome de Turner. Pues, son muy importantes, todas estas también son objeto de pregunta. Alteraciones estructurales de los cromosomas. ¿Cómo se alterarían ahí? ¿Qué conceptos hay dentro de las alteraciones estructurales? La delección, que sería la pérdida de un trozo del cromosoma, como el síndrome de Angelman o el de Prader-Willi. La translocación, que es un trozo de cromosoma que se separa y que se une a otro cromosoma no homólogo. Este es el rollo. Entonces, la translocación recíproca es un intercambio entre dos cromosomas no homólogos, que sería la reordenación génica. Y la translocación robertsoniana, que también se la preguntan bastante, que se unen por el centrómero perdiendo el brazo corto. La translocación básicamente es eso, que un trozo del cromosoma se va y se une a otro cromosoma, pero el rollo es que no es homólogo. Entonces, mal asunto. Duplicación. Se duplica un trozo del cromosoma. Bueno, es fácil. Inversión. Se inserta en el mismo lugar, pero orientado en sentido contrario. La inversión pericéntrica y la paracéntrica. ¿Cuál sería la pericéntrica? El fragmento contiene el centrómero. Y la inversión paracéntrica, el fragmento no contiene el centrómero.
Y hasta aquí sería el resumen del tema 2. No sé si haré otro vídeo que ya sea directamente de lo que serían todo el tema 2, sin el resumen. Aunque realmente lo que interesa así un poquillo es más bien el resumen, porque después lo otro es estudiarlo ya uno individualmente, pero bueno, quizás acabe subiendo esto porque son unas 70 diapositivas. Está muy bien, además. Tanto las he mirado con el libro, yo lo estudio todo del libro, pero después, para tú repasar, porque estas cosas te parece que las sabes, pero después pasa 2 semanas, un mes y no lo tienes igual. Entonces estas diapositivas, los dibujos y demás, te ayudan a recordar, incluso pues, a volver a aprender algo que pensabas que sabías y no tenías ni idea. Y está bastante bien. Yo las he mirado tanto desde las de María Penado como todas. Y de las más completas que he visto, yo creo que son estas con diferencia. Así que eso, hasta la próxima.